Hola alumnas y alumnos, este es el tercer video en lo que respecta al desarrollo con aplicaciones Django. El primer video vimos cómo configurar un proyecto Django, luego vimos cómo agregar una aplicación nueva a un proyecto Django y en este video vamos a ver cómo configurar modelos para utilizar el ORM de Django y así utilizar la base de datos que viene incluida en este proyecto. ¿Qué es, qué es lo primero que debemos hacer? Considerar usar un ORM. Recuerden, un ORM es una herramienta que nos permite mapear los objetos de un modelo relacional. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente definir las entidades que responden a nuestro almacenamiento o base de datos en el archivo models, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar una clase que va a responder, digamos, a la entidad que nosotros queremos trabajar. En este caso, nosotros queremos em, guardar alumnos, ¿cierto? Como primera asignación. Los alumnos tienen género. Entonces, primero partimos con la entidad que va más abajo en el árbol. En el fondo, alumno es la entidad principal y de alumnos se distribuye el modelo género. Por lo tanto, el último modelo en la cadena es el género. Entonces, tenemos que partir de este género. Vamos a definir una clase, ¿cierto? Que se llama género, la cual por argumento recibe el models.model, dos puntos para comenzar y podemos agregar todas las propiedades que corresponden a esta clase o modelo. Entonces sabemos que vamos a tener un identificador porque de esa manera podemos mantener la relación con otras tablas. Entonces eso va a venir de models. Y este va a ser un tipo autofill, que significa que va a ser un campo de generación automática, ¿cierto? Vamos a decir que va a representar a la columna de la base de datos y de género, ¿cierto? Y va a ser primary key true, porque va a ser nuestra clave identificadora, ¿cierto? Y aquí no olvide que el true es con la T mayúscula en Python. Y el nombre del género lo vamos a definir como género, ¿cierto? Models, punto. Y este le vamos a colocar sharefield, porque es un campo de caracteres, ¿cierto? Del cual vamos a definir un largo máximo de 20, ¿cierto? No vamos a permitir que hayan valores vacíos ni que sean nulables, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que blank sí puede ser una cadena de caracteres sin nada dentro y null es simplemente null. No hay nada ahí. Y definimos la función que nos va a permitir entregar de manera más, digamos, presentable un valor cuando tengamos que manejarlo, ¿cierto? str. Y en este caso vamos a mostrar para el hecho de extraer la información el valor de género. No necesito mostrar el ID, sino más bien el de género. Excelente. Luego de definir la clase género, podemos definir la clase alumnos, ¿cierto? O la clase alumno en realidad. Siempre recordar de que cuando definimos un modelo hay que referirse de él de manera singular, ¿ya? Eso es más que nada una buena práctica, no es una restricción, pero una buena práctica siempre referirse de manera singular a las entidades. Entonces, aquí lo mismo, definimos la clase alumno, que va a representar a la tabla alumno en el futuro, ¿cierto? Que va a tener como propiedad root, que va a ser tipo charfield, ¿cierto? Porque el root siempre es una cadena de caracteres, ¿cierto? Vamos a definir que va a ser primary key, ¿cierto? Max length, en este caso, vamos a dejarlo en 10. Luego vamos a colocar el nombre, también es de tipo charfield, porque representa una cadena de caracteres, el cual vamos a colocarle un máximo de largo de 20, ¿cierto? Vamos a copiar esta propiedad, ya que el apellido paterno y el apellido materno cumplen el mismo tipo de datos. Apellido paterno y apellido materno. Y estoy escribiendo más o menos nomás, pero materno, ¿cierto? Luego tenemos la fecha de nacimiento. Y es divertido porque acá nosotros definimos que va a ser un tipo de dato de fecha, un date field, ¿cierto? Del cual no vamos a permitir
que no coloquen valores vacíos, ¿cierto? Ni que sea nulo. Y aquí vamos a definir el ID género. Y acá esta parte es súper importante. Para poder referirnos a otra tabla, porque de acá, desde la entidad alumno, tenemos que referirnos a la entidad género, tenemos que ocupar el models.foreignKey, que nos permite crear una clave foránea, ¿cierto? A la cual le vamos a colocar el nombre género, ¿cierto? Y le vamos a colocar algunas reglas. On delete, le vamos a colocar models.cascade, ¿cierto? Y dbColumn, vamos a colocarle el nombre de la columna a la que se va a referir, ID género. Luego, teléfono. Esto va a ser un tipo de dato también charfield, ¿cierto? Que va a ser de max length 45. Rápido, aquí todas esas cosas las podemos configurar a nuestro gusto. Correo electrónico, ¿cierto? Models.emailfield. Este es súper buen tipo de campo, ¿cierto? Vamos a definir que sea unique porque obviamente no queremos que varios alumnos puedan tener el mismo correo, ¿cierto? Vamos a colocarle un largo máximo de 100. Y luego vamos a definir que no puede ser blanco, que puede ser blanco, sí, y que sea nulable también. Este es el caso de que el alumno no quiera, digamos, proveer su correo electrónico, lo cual está totalmente bien, ¿cierto? Seguimos entonces. Dirección. Models, Fairfield. También vamos a ocupar la dirección como tipo de dato de caracteres, ¿cierto? Con un largo máximo de 50. Puede ser blanco o puede ser nulo, ¿cierto? Vamos a permitir eso. Y vamos a definir un campo activo, ¿cierto? Que va a ser representado por un número, integer field, ¿cierto? Y finalmente definimos la función de cómo queremos expresar el alumno, ¿cierto? Bueno, aquí tuve un autocompletado, pero vamos a escribirlo así a mano. Return. Aquí vamos a escribir, vamos a mostrar el alumno como nombre y apellido paterno. Self, nombre, as, colocar un espacio, ¿cierto? Aquí al string, str, punto, apellido paterno. Listo. Ya tenemos definidos los modelos, ¿cierto? Y para poder hacer esto, tenemos que, primero que todo, crear las migraciones, ¿ya? Eso es muy importante. Cuando nosotros definimos los modelos, tenemos que sí o sí primero crear las migraciones y luego aplicarlas. Son dos pasos diferentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros primero creamos las migraciones? Ya que estamos en nuestra carpeta, ya en el terminal adecuado, ¿cierto? Vamos a ocupar el comando Python, vamos a recurrir a nuestro archivo manage.py, ¿cierto? Y vamos a colocarle el comando make migrations. Si se fijan, si los modelos están creados de manera correcta, vamos a ver que los va a encontrar, es decir, migrations for alumnos, ¿cierto? Genera un archivo con las siguientes migraciones. Crea el modelo género y luego crea el modelo alumno, ¿cierto? Podemos validar eso en el archivo que acaba de crear, que está también entregado en el resultado de este comando. Si se fijan acá, podemos ver que aquí están las operaciones que va a hacer. Migrations create model para género, para alumno con las propiedades que nosotros definimos en los modelos que acabamos de escribir. No deberíamos meternos con estos archivos, pero esto solamente nos ayuda como a mirarlos para corroborar de que todo está en orden, ¿cierto? Una vez que nuestras migraciones están ok, tenemos que aplicarlas. ¿Y cómo las aplicamos? Ocupando python manage.py, ¿cierto? Nuevamente, pero esta vez el comando sería migrate.
Entonces, si se fijan, acá aplica muchas cosas y esto es porque tiene también que ver un poco con este error que yo estaba teniendo. Nosotros cuando recién montamos el proyecto hay algunas migraciones que no quedan aplicadas por defecto porque yo simplemente eché a correr por primera vez el producto, ¿cierto? Pero para poder utilizar después la consola de administración y otras cosas, tenemos que sí o sí aplicar esas aplicaciones o sea, aplicar esas migraciones de esa parte de la aplicación, ¿cierto? Entonces, tenemos las migraciones. Ahora lo que nosotros necesitamos es poder administrar la información que va en esta base de datos. Pero para poder hacer eso nosotros necesitamos entrar a la consola de administrador. Sin embargo, sin un usuario de administrador no podemos ingresar a esa parte de nuestro sistema, ¿cierto? Y para eso nosotros tenemos que crear un superusuario, que va a ser un usuario de administración. Entonces aquí vamos a colocar el comando, ¿cierto? Python manage.py, ¿cierto? Create superuser. Y esto nos va a entregar una salida de consola. Entonces acá, username, vamos a colocarle admin. Pueden colocarle el nombre que quieran, incluso hay un valor por defecto acá. Lo podemos dejar en blanco y se va a ocupar exactamente el mismo nombre de usuario en el usuario que está en su máquina, ¿cierto? Pero nombre de usuario admin, ¿cierto? Email address, en realidad aquí podemos colocar cualquier correo, puede ser su correo personal, lo que ustedes quieran, o pueden simplemente no colocar nada también. Contraseña, aquí escogen la contraseña de su preferencia. Aquí yo voy a escoger alguna contraseña que me sea cómoda, ¿cierto? Lo importante es que las contraseñas tienen que coincidir y una vez que está todo esto configurado, vamos a ver el mensaje Super User Created Successfully. Con eso ya estamos listos para ocupar nuestro usuario. Ahora, yo para poder crear el super usuario, yo boté la aplicación, así que vamos a levantarla de nuevo. Python manage.py run server. Entonces vamos hacia acá, ¿cierto? Aquí estamos el mismo problema que teníamos delante porque estamos en la raíz, ¿cierto? Podemos verificar que esté todo en orden volviendo a la dirección que tenemos configurada, pero aquí nosotros no nos importa ahora ver la aplicación alumno, sino más bien administrar la información. Para poder administrar la información debemos entrar a /admin. Y si se fijan acá, me va a entregar un login, ¿cierto? Acá tenemos que crear, o sea, tenemos que agregar, ocupar las credenciales del superusuario que acabamos de crear. Entonces, aquí tengo el usuario admin, ¿cierto? Colocamos la contraseña que escogimos y ya tenemos acceso a la consola de administración. Si se fijan acá, de todas maneras, nosotros creamos los modelos, sabemos que están creados, que las migraciones fueron aplicadas porque los mensajes de éxito están ahí, ¿cierto? Pero, ¿por qué no está la tabla alumnos ni la tabla género, ¿cierto? Y eso es porque nosotros tenemos que registrar los modelos en la parte de administración, ¿cierto? Entonces, vamos acá a la parte de nuestro código, ¿cierto? Y si se fijan, en la aplicación de alumnos tenemos el archivo que se llama admin.py, ¿cierto? Y acá lo que tenemos que hacer es registrar nuestros modelos, ¿cierto? Primero, para poder registrarlos necesitamos importarlos. Entonces, desde models, vamos a importar género y alumno. Luego de eso, simplemente tenemos que hacer el registro ocupando la propiedad admin.site, la función register, ¿cierto? Vamos a registrar género y luego vamos a registrar alumno. Vamos a copiar esto de acá, vamos a pegar y cambiaremos la entidad. Listo. Ahora que está registrado, podemos actualizar acá y si se fijan, ya podemos ver de la aplicación alumnos qué entidades tenemos. Maravilloso. Entonces acá simplemente tenemos que comenzar a agregar las cosas paso por paso. Es importante. Yo para agregar un alumno necesito escoger un género. Pero la base de datos obviamente no trae ningún género cargado. Tenemos que nosotros cargar género, ¿cierto? Entonces vamos a colocar add género. Vamos a colocarle masculino. Podemos aquí simplemente guardar.
guardar y agregar otro inmediatamente. Vamos a hacer eso, save and add another. Entonces ahora tengo para escoger otro, femenino, save and add another. Y aquí podemos colocar otro, save and add. O aquí vamos a detener nomás el agregar, ¿cierto? Una vez ya tenemos los géneros agregados, ahora sí podemos proceder a agregar alumnos, ¿cierto? Entonces vamos aquí a apretar alumnos. Vamos a ver que no hay ningún alumno y vamos a agregar. Vamos a agregar para este ejemplo solamente voy a agregar dos. Voy a agregar a mi gata, ¿cierto? Que se llama Manchis. Fecha de nacimiento, no me voy a fijar, no me voy a proponer alguna fecha de nacimiento. Femenino, vamos a colocar algún teléfono opcional. manchis@almin.cl, dirección Avenida Siempre Viva. Y vamos a colocarles valor 1. Guardamos y vamos a agregar otro. Ahora voy a agregar a mí mismo. Les voy a revelar mi fecha de nacimiento. No masculino. También tenemos cosas, correo. Aquí simplemente vamos a agregar algunos valores por defecto, ¿cierto? Y vamos a guardar. Tenemos a mi gata y estoy yo acá también. Podemos ver la información, ¿cierto? Al apretar clic sobre el nombre. Por esto es muy importante cuando nosotros definimos nuestro modelo tener esta función str, porque es la que nos va a dar en qué formato se nos va a mostrar aquí la información. Muy importante. Entonces ya agregamos registros. Tenemos géneros, tenemos alumnos en este caso, ¿cierto? Y entonces ahora lo que necesitamos es mostrar esta información. Nosotros ya anteriormente habíamos creado nuestro template, ¿cierto? Tenemos nuestra página alumnos, nuestra vista con alumnos, etcétera, etcétera. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es, en la parte de View, podemos consultar la información de la tabla alumnos, ¿cierto? Y entregársela al template para mostrarla correctamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, muy sencillo. Tenemos que importar desde los modelos, importa alumno. Gracias a esta entidad podemos hacer la consulta de manera muy sencilla. Vamos a definir una variable alumnos, ¿cierto? La cual va a ser el resultado de la ejecución de la función de obtener todos los objetos de la entidad alumno, básicamente. La entidad alumno tiene una propiedad de objetos de las cuales vamos a obtener simplemente todos. Y este diccionario de contexto que estábamos utilizando con anterioridad, simplemente vamos a poblarlo con la información de alumnos. Le decimos alumnos como llave y como valor le pasamos la variable que acabamos de definir. Muy importante. Extraemos todos los objetos en una variable y luego esa variable la ingresamos al diccionario. Este diccionario ya está siendo pasado hacia el render del template, entonces nosotros ya podemos asumir de que la información está correcta. Simplemente debemos utilizarla. Guardamos este y volvemos al template. Tenemos acá esta sección que se llama Hola alumnos, la cual vamos a agregar otra sección, ¿cierto? Donde vamos a mostrar los alumnos que acabamos de agregar. ¿Y cómo lo mostramos? Fácil. Inyectando código Python a través de este marcado especial que tiene que ver con llaves y porcentaje. Entonces vamos a decir for alumno in alumnos, porque así le llamamos a esta propiedad, muy importante. Este nombre tiene que ser exactamente el mismo que este de acá, que el que está definido en el diccionario. De otra manera no va a tomar de manera correcta los valores. Y vamos aquí a colocar que, no sé, vamos aquí a colocar una, vamos a extraer el alumno.root, ¿cierto? Coma, alumno.nombre. Y vamos a colocar los dos apellidos. Apellido paterno, apellido materno. Apellido paterno y apellido materno.
Y siempre tenemos que cerrar el bloque con otro marcado, ¿cierto? Ocupando porcentaje, ocupando en for, ¿cierto? Si aquí yo tengo un bloque if, end if. Aquí tengo un bloque for, end for y así. ¿Ya? En este caso, simplemente vamos a ocupar el end for, porque es un for loop, ¿cierto? Muy importante también. Estas propiedades que yo extraigo del iterable alumno, ¿cierto? Vienen dadas por cómo yo tengo definido el modelo. Si van acá, podemos sacar root, nombre, apellido materno, con guiones bajos en este caso. Si yo esto lo defino en otro tipo de casing, por ejemplo, no sé, esto yo le digo apellido paterno, y genero la migración y lo vuelvo a guardar en la base de datos correctamente y vuelvo a poblar la base de datos también porque obviamente estamos borrando un campo que anteriormente se llamaba con guión bajo y ahora no, ¿cierto? Aquí yo necesariamente debo hacer el cambio porque si no, no va a encontrar la propiedad, ¿ok? Y esto solamente se lo demuestro de manera directa porque no vamos a hacer ese ejemplo, es muy costoso, digamos, se va a alargar mucho el video. Pero con esto ya podemos tener algunas cosas. Y también podemos colocar el género. Alumno.id género, me parece que era. ¿Cómo fue que le colocamos acá en el modelo? ID género, exactamente. Entonces una vez que ya guardamos esto, si se fijan ya no hay errores, ¿cierto? Como al principio. Vamos a nuestro sitio. Ahora ya no queremos ir a la consola administrador, sino que queremos ir a alumnos porque queremos ver si la data está correctamente ingresada. Y si se fijan, podemos ver que sí está ingresada correctamente. Porque vamos primero a Manchis con su root, ¿cierto? Género y luego viene mi registro. Están en la misma línea porque yo en el fondo aquí en el HTML no estoy haciéndolo de manera correcta porque tal vez puede aquí colocar un salto de línea, ¿cierto? Tal vez no sea la mejor práctica, pero esto es solamente a nivel demostrativo. Entonces, ahora podemos ver que está la información de manera más agrupada. Y con eso podemos utilizar el ORM de Django y ocupar la información que tenemos guardada en nuestra base de datos a través de la consola de administración.